Bienvenidos a este ejercicio académico. Los invitamos a compartir y participar de este importante evento. La Escuela de Derecho y Ciencia Política, en nombre del director Javier Alejandro Acevedo, trae a ustedes hoy el conversatorio Movilización Social en tiempos de pandemia. Nuestro moderador el día de hoy, el señor Gonzalo Alberto Patiño Benavides. Él es profesor titular de la Escuela de Economía y Administración UIS. Coordinó el nodo del Instituto de Estudios Humanitarios en Bucaramanga, fue decano de la Facultad de Ciencias Humanas y vicerrector académico de la UIS en un periodo del 2016 al 2019. Actualmente coordina la línea de paz y desarrollo del IDEAR, Institutos de Estudios Interdisciplinares del Desarrollo con AMOVI, y realiza la investigación sobre bases de datos de víctimas del conflicto armado. Doctor Gonzalo, bienvenido. Buenas tardes a toda la audiencia que nos sigue por Facebook Live y por las redes sociales de la universidad. Agradecerle su presencia acá. Obviamente, reconocimiento a la Escuela de Derecho y Ciencia Política de nuestra alma mater por abrir estos espacios de diálogo y de discusión, tanto al interior de la comunidad universitaria como con distintos actores sociales en diferentes partes del país. Y hoy tenemos pues el gustazo, diría yo, de poder tener la presencia de invitados nacionales con una gran trayectoria en este tema que es el tema central de nuestro encuentro, el tema de la movilidad social en tiempos de pandemia. Creo que es un tema que amerita una reflexión profunda en el marco de unas tensiones sociales muy fuertes que ya se venían presentando antes de la pandemia y que requieren una mirada muy singular de cada uno de ustedes para este momento que estamos viviendo de nuevo en Colombia, de enormes dificultades en términos de esas desigualdades dinámicas y estructurales que vuelven a aflorar en diferentes territorios y lugares del país. Bienvenidos todos y todas. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Voy arrancando, ¿cierto? Me presento. Carlos, muy amable. Qué pena que pues, hoy contamos con la presencia de Carlos Enrique Marín, de Jairo Andrés Rivera y de Juan Carlos Prieto. Le damos la palabra. Dale, Carlos, adelante. Bueno, muy buenas tardes, Carlos Marín, acá desde Bogotá. Muchas gracias por la invitación a Gabriel, la UIS. Me pareció, pues bueno, desde que terminé un ejercicio de 4 años como coordinador de un grupo que en el año 2007 se llamaba Atención a Movilizaciones y Crisis Sociales y que actualmente se llama Gestores de Convivencia, pues no hablaba de este tema. Intenté hacer la tesis sobre el derecho a la protesta y el derecho a la ciudad, que son 2 derechos que se deben administrar por parte del mandatario de turno cuando se presentan protestas, manifestaciones, paros, tomas de parques, movilizaciones nacionales y locales, y que el alcalde de turno debe administrar como mandatario, igualmente con el comandante de la policía. Digamos que es una experiencia, yo lo llamo como un hijo que todavía existe, son de esos programas que han perdurado. Lleva la administración de Luis Eduardo Garzón, la administración de Samuel Moreno, lleva la administración de Gustavo Petro, la administración de Enrique Peñalosa y actualmente la administración de Claudia López. Yo hago parte del gabinete, manejo una institución que es el Instituto Distrital de la Protección de la Niñez y la Juventud. Trabajo todo el tema de habitabilidad en calle actualmente en el distrito. Llevo trabajando 25 años acá en esta ciudad. Soy de Medellín, me vine para acá y en un momento de mi vida trabajando en la Secretaría de Gobierno me tocó trabajar y construir con un equipo, porque esto no viene solo. Construir, o más que construir, fue como atender en su momento 2 crisis que se presentaron, que yo creo que ese es el origen de Gestores de Convivencia. Recordemos que en esa época estábamos en todo el tema de la seguridad democrática, con unos niveles de movilización
complejos, con un tema de seguridad muy complejo, con un alcalde de izquierda como Luis Eduardo Garzón y con un presidente como el doctor Álvaro Uribe Vélez, con toda una apuesta hacia la seguridad democrática. Hubo dos cosas que llamaron mucho a la administración, inclusive cuando en estos días estábamos hablando de este tema, yo, hombre, qué rico que el alcalde de Bucaramanga, que el comandante de la policía de Bucaramanga, el comandante del SMAT, el defensor del pueblo, la personería participaran, no sé si están participando o no, como en este conversatorio, porque de alguna manera esto es cuando se dan estas expresiones de movilizaciones, son muchas las voluntades que hay que poner en común para tomar medidas frente a dos cosas. O sea, yo entendía, y voy a ser muy anecdótico, no voy a ser muy académico, voy a hablar más desde mi experiencia como coordinador en esa época. Con el tiempo fui entendiendo dos cosas. O sea, las movilizaciones tienen una parte, digamos, mecánica, una parte administrativa, una parte de dispositivos logísticos, de movimiento de fuerzas, de actores. Eso no es únicamente que marchan los estudiantes y marcha el SMAT o la fuerza disponible, sino que hay marcha mucha gente y hay muchos intereses frente a esa marcha. Ahí está el Servicio de Inteligencia del Ejército, está el Servicio de Inteligencia de la Policía, hay ONGs internacionales, ONGs nacionales, hay grupos de izquierda, hay grupos de derecha, hay infiltrados, hay gente que no tiene que ver con la protesta. Entonces, una movilización o las movilizaciones no es únicamente los que están marchando, sino que hay mucha gente con muchos intereses, y la administración lo que tiene que hacer es entender como todas esas dinámicas, todas esas provocaciones y todas esas fuerzas y todos esos intereses que se van manejando ahí en ese sentido. Recuerdo que el primer evento que llamó la atención a Luis Eduardo Garzón y a la ciudad por el desgaste político, siempre que hay un muerto en una manifestación, en una movilización, hay un desgaste político muy fuerte para la ciudad. Ese muerto es utilizado políticamente para desestabilizar, para generar pues toda una serie de consideraciones que tienen los interesados en protestar o en reclamar derechos, y fue la muerte de Nicolás Neira en la Séptima, que es una calle muy emblemática acá en Bogotá, y esa Séptima lleva a la Plaza de Bolívar, que es como el sitio donde llegan las manifestaciones o llegaban las manifestaciones acá en Bogotá. Nosotros llamábamos la Séptima como el marchódromo. En 1 de mayo hubo una muerte de un chico de 15 años, donde quedaron implicados varios integrantes del SMAT, donde 2 oficiales de la policía que estaban a una distancia en metros bastante lejana, sus carreras fueron frustradas, les tocó, o eran los comandantes de turno, y digamos que esos comandantes de turno asumieron como una responsabilidad de la policía, pues en un pleito que actualmente sigue el papá de este chico de 15 años que estaba marchando con un grupo de jóvenes en esa época. Y después la muerte de Nicolás Neira, de Oscar Saras, perdón, que esa fue en la 30 con 45 en la Universidad Nacional, que fue el muchacho de la canica, donde una canica, donde se acusa a los organismos de seguridad, en este caso el SMAT, pues se dice que disparó una canica, le entró por el ojo y este chico murió, y también generó una situación de crisis muy compleja en la ciudad de Bogotá. Digamos que estos dos eventos llevaron a la administración a entender que en Bogotá se dan 3 tipos de marchas, sea un tipo de marcha de orden barrial, local. Nosotros tenemos 20 localidades acá en Bogotá, y que si esas manifestaciones o esas protestas no se atienden, eso se puede convertir en un segundo escenario, que es una marcha de orden distrital, donde ya la gente viene a la Plaza de Bolívar, donde queda la Alcaldía Mayor de Bogotá, y que también la ciudad tiene marchas de orden nacional, sobre todo el tema de los maestros, de los indígenas, bueno, de otros movimientos sociales,
que impactan mucho la movilidad de la ciudad. O sea, Bogotá es una ciudad muy frágil en temas de movilidad. Aquí se cierran 3, 4 avenidas y queda infartada totalmente la ciudad, que es parte de lo que buscan los manifestantes para la ciudad. Estas 2 muertes nos llevaron a atender una serie de situaciones y entender que en la ciudad se estaban dando una serie de manifestaciones de protestas, de reclamación de derechos. Entonces, digamos que uno en el año podía calcular que por cada día o 2 días había 1 o 2 marchas y que todas esas marchas salían y terminaban en la Plaza de Bolívar. Algunas terminaban en manifestaciones, otras terminaban en protestas, otras terminaban en vandalismos, otras terminaban normalmente. Y digamos que la administración empezó a conformar un grupo. Ese grupo empezó desde la Secretaría de Gobierno y hay un primer punto que me parece muy importante. ¿Desde dónde se manejan esas marchas? Si se manejaban desde la Dirección de Seguridad o se manejaban desde la Dirección de Derechos Humanos. Si manejaba la movilización o las movilizaciones desde el punto de vista de seguridad, digamos que tenía una mirada muy distinta a si se manejaba desde la Dirección de Derechos Humanos, que lo que de alguna manera estaba buscando era un reconocimiento de unos ciudadanos que estaban reclamando unos derechos, que estaban haciendo un acto de protesta y que el manejo que se daba era totalmente distinto. Otra cosa que también para nosotros fue muy fundamental, que de pronto ustedes la viven mucho allá en la universidad, es que el SMAT empezó a tener acompañamiento en esa época de una figura que fue muy clave, que fue la Defensoría del Pueblo, y que detrás de la Defensoría del Pueblo estaba la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Entonces yo recuerdo que los primeros contactos con el SMAT que nos veían a nosotros con los logos y con la chaqueta institucional de la Secretaría de Gobierno, se burlaban de nosotros, nos decían que éramos los defensores de los derechos humanos, digamos que había una actitud provocadora sobre la institucionalidad. Eso se tocó con el comandante de la Policía de Bogotá, porque en esa época se contó con el general Gómez Heredia, que actualmente su hermano es el comandante de la Policía de Bogotá, y se empezaron de alguna manera como a hacer esos acercamientos y esos diálogos frente a esa figura nueva, la Secretaría de Gobierno, que tenía que darle manejo político a ese tipo de movilizaciones y por otro lado el acompañamiento y en la medida de lo posible buscar mediaciones si se presentaban tropeles en las diferentes manifestaciones que se estaban dando. 3 cosas fueron súper claves que yo las repetía y las repetía al equipo permanentemente. Primero, el respeto a la vida de las personas que se están manifestando, ¿sí? Segundo, el respeto y el reconocimiento de la movilización social. Y tercero, que si se generaban actos vandálicos en la movilización, inmediatamente entraba los organismos de seguridad en ese sentido. Digamos que ese fue permanentemente el lenguaje que utilizábamos nosotros con los estudiantes, que utilizábamos nosotros con los desplazados, que utilizábamos nosotros con los grupos de izquierda, con todos esos movimientos sociales que llegaban a Bogotá en ese sentido. Y ahí empezó como a irse construyendo como un discurso que se trabajaba con la Defensoría del Pueblo, o unos 3 principios, unas 3 reglas de juego. En esa época, como actualmente se notificaba por parte de las personas que iban a marchar, se enviaba una carta a la Secretaría de Gobierno y se pedían unos puntos. En esos puntos eran como unas, bueno, por dónde va la marcha, no obstruir el tráfico, presentar una propuesta para no perjudicar el resto de la ciudad. Digamos que era un permiso donde, sobre todo con los estudiantes, ellos sentían que nosotros estábamos manipulando las marchas, que la marcha es una expresión espontánea y que al principio fue muy difícil, pero que posteriormente, sobre todo con la nacional, la pedagógica y la distrital, pues logramos de alguna manera con los jóvenes entender también que un sector de la ciudad se perjudicaba si no colocábamos como unas reglas de juego y que de alguna manera
prevenía que no se presentaran enfrentamientos. Nos tocó atender, yo recuerdo mucho un integrante del equipo que le hizo una recomendación del SMAT, ubicarse estratégicamente en la Nacional sobre la 26 y dejar que los pelados se descargaran y se descargaran pues de sus artefactos, de su tirada de piedra, de todo ese tipo de cosas, y digamos que al máximo se evitaba el roce entre la fuerza disponible del SMAT y los estudiantes de la Universidad Nacional. Digamos que esas eran unas reglas de juego que se hablaban previo a las manifestaciones, a los tropeles. Siempre nosotros colocábamos a la Defensoría del Pueblo como el garante. O sea, cuando había tropel, digamos que si bien la Secretaría de Gobierno buscaba una mediación, la Defensoría del Pueblo en su momento, ahorita es la Personería de Bogotá, el Ministerio Público, era como ese vaso comunicante entre los unos y los otros. Entonces estaba el Ministerio Público, estaban los estudiantes, estaba la fuerza disponible y estaba la administración. Y estaban una gran cantidad de actores que uno iba detectando en ese sentido. Se logró sacar 2 primeros de mayo sin tropeles, que por lo regular el 1 de mayo siempre terminaba en tropel. Me recuerdo que hubo un acto muy interesante porque uno de los acuerdos que se logró en el 1 de mayo era que no salía al SMAT, sino que la seguridad preventiva la iban a prestar solo mujeres, y toda la séptima era rodeada de mujeres, y ese día no hubo tropeles. El SMAT estaba colocado en la 3ª o 4ª, y digamos que eso ellos a veces lo veían como una derrota, y después fueron entendiendo que tanto ellos como los enfrentamientos que tenían con los jóvenes, digamos, pues lograba mermar unos niveles de tensión. Una cosa también muy importante que logramos entender nosotros en esa época que estaba todo ese tema de la seguridad democrática y que eso impactaba mucho a la ciudad, es que en medio de estas manifestaciones, de estas movilizaciones, empezaba a rodarse la bola que estaban desapareciendo la gente o que los estaban descuartizando, porque en esa época se daba mucho, o se estaba presentando todo ese tema de la motosierra, todo ese tema de los desaparecidos, y digamos que apenas lográbamos nosotros terminar una marcha y que terminábamos el tropel, la Defensoría del Pueblo y en determinados momentos la Personería hacía un acompañamiento a la unidad, a la UPJ, a la Unidad Permanente de Justicia, donde se llevaban los detenidos, se identificaban, se entregaban a sus papás, o sea, tratábamos al máximo de evitar esos ruidos políticos. Entonces, 2 cosas, una movilización tiene todo un contexto político legítimo, pero también tiene todo un contexto de logística y administración, que es cómo administro yo esa energía que se está movilizando ahí para tratar al máximo de evitar un enfrentamiento que a veces lo lográbamos, como a veces se desbordaban ese tipo de cosas. También habían unos voluntarios, ahí fue cuando yo conocí a Gabriel, unos voluntarios en la Universidad Nacional que era conformado por mujeres, que era un grupo de derechos humanos, en esa época coordinado desde la CGT, que eran un grupo de chicas y de chicos que nos acompañaban a nosotros y nos ayudaban a evitar también cuando se presentaban esos enfrentamientos, neutralizarlos rápidamente entre todos. Procedimientos, o sea, y fue una cosa que digamos que uno fue desarrollando como un cierto sentido común y una cierta logística y fue aprendiendo como esa dinámica. Me acuerdo mucho un tropel donde los muchachos las colocaron ahí sobre la avenida La 30 y yo recuerdo mucho que le decía al defensor del pueblo, defensor, la administración le quiere decir a usted que no está de acuerdo con la forma como los estudiantes están sobre la 30, están parando el tráfico, y 3, 4 veces, digamos, en un contacto directo que yo tenía con el secretario de Seguridad de esa época
y con el defensor del pueblo, se les advirtió o se les llamó la atención sobre eso. A la cuarta vez entró ya la policía y gaseó, o sea, no pegó, sino que gaseó, y digamos que se logró despejar la vía. ¿Qué evitábamos nosotros al máximo? Al máximo evitábamos nosotros los enfrentamientos en ese sentido y tratábamos de administrar, vuelvo e insisto, como en esa energía, en esos intereses, en esa, como en ese tensión que se presentaban con los estudiantes o con algunos grupos en esa época. ¿Qué aprendí yo? O sea, y no sé, pues, si al menos yo lo sentía cuando se empezaba, hay unos grupos de jóvenes que no necesariamente son de las universidades, sino que son, en su época los llamaban tribus urbanas, que empezaban a unos consumos de marihuana y de alcohol muy fuerte, y todos nos decíamos, va a haber tropel, va a haber tropel, va a haber tropel, porque en todo ese recorrido de más o menos unas 20 cuadras, el consumo de alcohol era muy fuerte el consumo de marihuana, y por lo regular llegaban a la Plaza de Bolívar 200, 300 chicos ya en una situación de embriagados muy fuerte, y de alguna manera los envalentonaba mucho para enfrentarse con el SMAT. También se dieron tensiones entre esos chicos y estudiantes, porque digamos que en esa época iba a haber una reforma administrativa de la Nacional, y hubo una movilización muy fuerte de los estudiantes de la Nacional. Me pareció muy curioso porque el coronel Vivas, un coronel que era el de la fuerza disponible, los pelados muy hábilmente llegaban y desde la Nacional se venían caminando al parque, a la Plaza de Bolívar, y llegaban a la Plaza de Bolívar y se devolvían. Entonces, eso lo hicieron como 10 o 15 veces, y el comandante nos dijo, no, ya estoy mamado de caminar, dígale a esos muchachos que no más, que esto, que aquello, y era como agotando, era como un juego ahí político muy interesante de los pelados, y ellos iban y se devolvían, y iban y se devolvían, y paraban toda la ciudad, y lo interesante es que no había el tropel. Como también entendía uno que en ciertas ocasiones era necesario el tropel, o sea, como que el tropel también hacía parte de la movilización y también hacía parte de la administración. Ahí es donde está la inteligencia de los organismos de seguridad, hasta dónde llevo yo ese tropel y hasta dónde puedo de alguna manera hacer más un acto preventivo que provocador frente a ese tipo de situaciones. Producto de todo eso, ya para ir finalizando, pues no sé si más adelante tenga como un espaciocito y para contar otras cosas, salieron unos protocolos. Esos protocolos eran 5 o 6 pasos, y el primer paso tenía que ver con la autorregulación. O sea, cuando sabíamos nosotros que iban a haber movilizaciones, buscábamos a los organizadores y siempre pedíamos que se generara un acto de regulación. ¿Y cuál es el acto de regulación? Que las mismas personas que estaban marchando se encargaran de al máximo evitar la violencia dentro del recorrido de la movilización. ¿Aló? Entonces, te estamos escuchando. Entonces, lo primero, yo, pues lo primero que, estos protocolos yo los saqué de una reunión entre un general Castiblanco y la dirigencia de la CUT, que estábamos sentados en la Secretaría de Gobierno, había una movilización en octubre, y lo primero que hablamos fue de la autorregulación, o sea, cómo la CUT y las organizaciones que iban a desfilar ahí generaban un proceso de autorregulación, de pedagogía, para evitar que no terminara en tropel, que se lograra el objetivo de ellos de llegar a la Plaza de Bolívar y que de alguna manera lograran, digamos, manifestarse, hacer su acto dentro de la Plaza de Bolívar. Lo segundo, después de ese acto de regulación, tenía que ver con que si ya la cosa pasaba a un nivel de tensión 2,
esas personas que eran organizadores de esa marcha entraban en un diálogo con la Defensoría del Pueblo y con las personas que estaban empezando a generar los primeros brotes como de violencia. Digamos que a veces se lograba neutralizar eso, había tensiones entre los organizadores, entre los muchachos que querían como joder en ese sentido. En esa época, después de 3 años, empezó a entrar la personería, entonces ya era se iba formando como una especie de grupo de blindaje a la marcha. Entonces estaban los organizadores de la marcha, la Defensoría del Pueblo y la misma personería tratando como de persuadir y de buscar al máximo que no se desbaratara la manifestación, porque hay también muchos intereses que se mueven ahí, de que la gente no llegue hasta la Plaza de Bolívar y los manifestantes le hacen juego a eso y su protesta no termina absolutamente en nada, sino en toda una criminalización a través de los medios de comunicación. Entonces, digamos que ese tercer grupo que entraba ahí era la personería. Iban, hablaban con los pelados, con los grupos, pues, violentos, entre comillas, y se buscaba pues eso en ese sentido. El cuarto era la Secretaría de Gobierno, o sea, que ya nos vinculábamos nosotros como parte de la administración. Ojo que nosotros no entrábamos de primeros, o sea, nosotros entrábamos de cuartos en ese nivel de diálogo, ya donde la situación de tensión era mucho más compleja. Y en última instancia, en una decisión ya muy extrema, donde ya las cosas se salían de todo control, entraba la fuerza disponible y entraba o el ESMAD. Entonces, digamos que la última instancia que trataba de agotar la administración era la fuerza disponible, pero trataba uno de al máximo, y lo logramos muchas veces, o sea, lográbamos que siguieran ese tipo de diálogos, encontrábamos jóvenes que eran pagados por fuerzas extrañas para que generaran tensiones, generaran tropel, quebraran vitrinas y que no se cumpliera el propósito de la marcha en ese sentido. Encontrábamos gente, sabíamos que ahí estaba, porque eso en algunas reuniones también se socializaba, o sea, se presentaba públicamente el servicio de inteligencia de la policía, que era la CIPOL, o de contrainteligencia. O sea, dentro de las marchas los manifestantes sabían que ahí iba a estar CIPOL haciendo un trabajo de inteligencia y de protección. Entonces, ese protocolo se empezó a manejar, digamos que nos permitió sacar adelante muchas situaciones de movilización social en ese sentido. Digamos que esa experiencia yo la tuve, y el año pasado, cuando hubo esa gran marcha, esa gran movilización, noté un cambio absolutamente distinto ya la forma como la gente se estaba movilizando. Yo empecé a caminar casi desde el portal del Dorado y hasta la Plaza de Bolívar. Eso estaba absolutamente lleno de gentillo, y esta es la marcha más grande que yo he visto en Bogotá. Aquí ya hay muchos intereses, hay muchos movimientos. Uno sintió mucho que estaba una parte de la juventud que no marchaba, estaba ahí, las universidades privadas, uno sentía una clase media también movilizándose, y eso empezó a coger una fuerza muy interesante. Quiero contar una anécdota que a veces me siento un poquito como culpable cuando hubo la muerte de Dylan. Ese día el ambiente estaba enrarecido y yo escribí en mi celular, yo pues de alguna manera dije, están las condiciones para que haya un muerto. Yo estaba en la 22 con séptima, venía para mi casa y empecé a ver la provocación y las tensiones que se estaban dando desde abajo, desde el Parque Nacional. Y uno sentía a veces en las movilizaciones, y empezaba a rodarse la ola, que iba a haber un muerto, que iba a haber un muerto, que iba a haber un muerto. Y ese sábado, con la muerte
de Dylan, yo dije, están las condiciones dadas para que haya un muerto. ¿Y qué implica un muerto? Implica todo un desgaste político de la administración, implica toda una rabia, toda una tensión, todo un símbolo que se coloca dentro de esto, legítimo o no, no tenía por qué juzgarlo, pero era una situación que se daba ahí. Esta administración ha tratado de recoger esos protocolos, pero nosotros siempre en las movilizaciones teníamos claro que era el Ministerio Público como garante de los derechos humanos de las personas que estaban en ese ejercicio de la protesta, que era el que debía establecer el diálogo con los mismos organizadores. O sea, yo en eso sí fue muy receloso en cuidar mucho la administración. Puntos a favor, que teníamos un comandante de la policía con voluntad política de evitar el tropel. Inclusive el general Luis Gilberto Gómez Heredia, cuando murió Oscar Salas, acompañó el féretro por toda la séptima hasta el cementerio central. Creo que allá fue que lo enterraron y él estuvo ahí como comandante de la policía, que fue un gesto muy interesante de la policía. A mí me tocó que le quebraron la mano a un capitán de la policía ahí en la Universidad Distrital, y la orden que dio ese general es no tocan a los pelados. O sea, hay un momento de tensión, de dolor, de rabia a estos jóvenes y no les vamos a reaccionar así le hayan quebrado la mano a ese capitán. Entonces, digamos que nosotros canalizábamos todas esas cosas que lográbamos en su momento dominar. Obviamente no eran tan grandes las manifestaciones. Cosas que aprendí, o sea, que yo le decía a los pelados de la Nacional, yo les decía, miren, ustedes no saben lo importante cuando ustedes sacan el carnaval. Ellos tienen un carnaval, cuando ustedes sacan el carnaval, la ciudadanía prácticamente les hace la venia frente a la movilización. Y cuando ustedes paran el Transmilenio, encuentran una reacción totalmente contraria a la ciudadanía. Pero bueno, yo simplemente manifestaba eso, pues nos decían de todos, sapos metidos, títeres, policías, de todo nos decían. Pero uno entiende que cuando está la alegría, cuando está el carnaval, cuando está la expresión ciudadana, cuando se invita a la ciudadanía si no marche, y cuando hay un respeto por el otro, por ese otro que no está en la marcha, pero está ocupando el espacio público para movilizarse, la ciudadanía responde de manera positiva en ese sentido. Muertos no se presentaron, desaparecidos no se presentaron, digamos que hubo tropeles muy duros cuando vino Bush. Recuerdo que ahí hubo un error estratégico de los organismos de seguridad. Yo tuve a Bush a un metro de distancia y yo decía, da tanta seguridad, y este señor me pasa a un metro. Y se supone que había como toda una, donde uno sentía que estaba el FBI, estaba la CIA, estaban los organismos de seguridad de los Estados Unidos, estaba la embajada, estaba el ejército, estaba la policía, estaba el SMAT, estaban los manifestantes. Hubo un tropel muy fuerte ahí en la Plaza de Toros, que se salió de todo control, y también entendía uno que esas expresiones a veces son necesarias, hay que saberlas entender como administración en ese sentido. ¿Qué quedó de todo eso? Que eso siguió, digamos que de acuerdo al pensamiento de cada administración. No es lo mismo una marcha manejada desde un grupo, desde una administración progresista, una administración de centro, una administración de derecha, en ese sentido. Lo que yo sí sentía era que si la administración buscaba ese diálogo con las movilizaciones, se facilitaban mucho más las cosas. Cosas que aprendí: los indígenas tienen unos niveles de organización, esa guardia indígena tiene unos niveles de organización muy buenos, muy interesantes, facilitan mucho las cosas. Pues que me hubiera gustado en esa época, que fue lo que logré ver en la última movilización, que las cosas no terminaran en disturbios, sino que efectivamente terminaran en cambios o en la legislatura, porque había marchas. Por ejemplo, el magisterio marchó mucho en esa época por una reforma que estaban haciendo. Como anécdota, hace como unos 20 días, no, por ahí un mes y medio más o menos, hubo una movilización, porque en tiempos de pandemia se han presentado unas movilizaciones
de grupos y terminé yo en la mitad de un tropel entre el SMAT. O sea, yo estaba en la Caracas, estaba el SMAT, estaban como unos 400 pelados, yo me bajé de metido, de sapo, me bajé del carro, que yo venía ya para mi casa y terminé yo en un tropel entre el SMAT y los jóvenes de metido, o sea, de metido ya se ve. Interesante pues en tiempos de pandemia que se estén presentando esta situación y yo siento, o sea, que se va a venir, yo no diría tanto como este año, sino el próximo año se va a venir una movilización muy fuerte por esa presión económica, esa presión sobre el trabajo, de buscarle salidas a esta crisis que estamos viviendo económica y social. Y va a haber una gran cantidad de demandas que vamos a tener que estar muy preparados en ese sentido. ¿Qué entendí también de eso? Que cuando la policía tiene voluntad, maneja las cosas de una manera muy tranquila. Cuando uno se encuentra con oficiales de la policía progresistas, como también se encuentra uno con oficiales de la policía que la única respuesta es el tropel y ahí uno no tiene que hacer absolutamente nada. Entendía en esa época las FARC tenía unas posiciones muy radicales, no aceptaba la presencia del Ministerio Público, hacía su tropel y se respetaba. Que es muy distinto cada grupo en esa época, era muy distinto la forma de su actuar y de su tropel. Y que más que nosotros buscar salvar vidas, lo que buscábamos era un diálogo entre las partes. Vuelvo e insisto, yo insisto, uno tiene que ser muy analítico con los contextos, hay que neutralizar esos contextos porque eso no se trata de estudiantes o de obreros o de sindicatos, no, hay mucha gente involucrada. Vuelvo e insisto, hay organismos internacionales, ONGs, hay amarillismo, los medios de comunicación distorsionan totalmente las movilizaciones grandes que se están dando, pero bueno, digamos que uno no tiene acceso a ese tipo de cosas. Logramos ganarnos un espacio de confianza, nosotros pues a unos muchachos les decíamos los peludos o les decían los peludos, y yo configuré un grupo con pelados de la Nacional. Yo me acuerdo mucho ahorita que es el asesor el alto consejero para la paz en la alcaldía, que fue el que recogió a Oscar Salas, el chico de la canica allá en la Nacional, que era un pelado de ciencias políticas de la Nacional, y yo le dije, venga pelado, ¿usted por qué no trabaja con nosotros y piensa las cosas desde la institucionalidad? O sea, no nos las vea desde ahí, desde su movimiento estudiantil, sino que vea las cosas desde la... Y busqué e invité unas personas que eran muy representativas, eran muy líderes dentro de los movimientos estudiantiles. Entonces, digamos que ahí fue un poquito como perverso en el sentido de, bueno, les voy a poner gente que sabía uno, que estaban en los tropeles para que pensaran las cosas desde la institucionalidad. Yo creo que anécdotas hay muchos, experiencias hay muchas, protocolos son muy sencillos, pero el protocolo funciona siempre y cuando haya voluntad por parte del alcalde, del secretario de gobierno y el alcalde, del Ministerio Público, del alcalde, de la policía, los organismos de seguridad, de las personas que están movilizándose y de una administración que lo que busca es administrar el derecho a la movilización y el derecho a la ciudad en ese sentido. Yo, mi rol, mi papel como coordinador de ese grupo era buscar en la medida de lo posible ese diálogo y buscar en la medida de lo posible ese tropel, porque de verdad que era muy triste, muy doloroso cuando se daban tanto los unos como los otros, porque se tiraban era a matarse y no, pues en medio de esta civilización, este siglo XXI, pues no me cabía eso dentro de la racionalidad o dentro de la objetividad del ser humano. Yo veo eso como un hijo, pues yo no fui el único que lo conformé, ahí estuvo Vladimir Rodríguez, que es el alto consejero de la paz en este momento en la administración, estuvo Alonso Santos, que es un profesor, bueno, ahorita es profesor de la Universidad Nacional,
que era un referente político muy teso allá. Estuvo Álvaro Vargas, que actualmente es director de Cultura y Comunidad en la Secretaría de Cultura. Gabriel, que era de la CGT, que después fue coordinador del grupo. Una muchacha, Zuli Cardoso, también, que tenía mucho contacto. Bueno, una anécdota, una cosa que me pareció muy importante era que existían unos grupos de ultraderecha que se consideraban como aliados de los organismos de seguridad y entraban a totear de alguna manera ciertas manifestaciones cuando salía la población LGBTI o los afros o los indígenas, porque los consideraban como de una raza inferior. Ellos eran unos grupos de ultraderecha neonazis en ese sentido, como también existían unos grupos como la RAS, la CHAR, pues también como los rojos, pues, que eran pelados también, que teníamos mucho diálogo. El diálogo para nosotros era el diálogo y el respeto a los compromisos y el respeto a la palabra. Mi orgullo es que eso sigue, creo que sigue. Obviamente las condiciones ahora son muy distintas, eso sigue, eso no fue mío, eso fue mucha gente que tuvimos la voluntad política. Había el subsecretario de gobierno, el secretario de gobierno, todos ellos tenían esa voluntad. Y esas dos muertes, desafortunadamente, y yo sumaría la muerte de Dylan, esas 3 muertes de jóvenes, yo digo que pues no se lo merecía la ciudad, ni se lo merecía su familia, ni ellos. Esos muchachos debían de estar vivos. Pero bueno, como decían en esa época, va a haber un muerto, 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 y el muerto podía ser cualquiera, y ese muerto tenía unas tensiones políticas muy fuertes en la ciudad. Eso así, Carlos, pues, como a grandes rasgos. Sí. Sí, muy amable, Carlos, por tu presentación de esa enorme experiencia personal, pero veo también como es una experiencia institucional muy importante que se ha ido ganando en Bogotá, en las distintas administraciones, en relación con esta complejidad que significa atender una movilización social en la que participan tantos intereses y hay tantas, digamos, formas de atenderla. Yo le cedo la palabra a Farley para que por favor presente, porque creo que eso no se logró al comienzo, a Carlos Enrique, para dar de paso, digamos, a nuestro siguiente invitado. Muchas gracias, doctor Carlos, por su invaluable aporte. Damos gracias a todos los conectados en Facebook. Los invitamos a participar de preguntas, habrá un espacio para ustedes. Y nos acompañaba el doctor Carlos Enrique Marín, él es sociólogo con énfasis en trabajo comunitario, experto en los problemas de habitantes de calle, así como él lo expresó, trabajó en la Secretaría de Gobierno de Bogotá y lideró los programas del distrito, como atención al habitante de calle adulto y gestores de convivencia. En la actualidad es el director del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud en IDIPRON. Los invitamos a compartir de este gran evento y nos acompaña el doctor Jairo Andrés Rivera Henker, él es politólogo, docente y activista social, líder de la marcha estudiantil del 2011 contra la Ley 30 y por ello miembro de la mesa de negociación con el gobierno, designado vocero nacional del movimiento Marcha Patriótica del 2012 y fue escogido como integrante de la iniciativa popular Voces de Paz y Reconciliación para el Congreso de la República sobre la implementación de los acuerdos de paz. Bienvenido, doctor Jairo. Hola, muchas gracias. No soy doctor todavía, pero les agradezco mucho la invitación, poder estar aquí con ustedes, poder pues, dialogar y compartir muchas de esas experiencias y también de esas reflexiones alrededor de la movilización social. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Jairo, bienvenido, ¿no? Y pues, digamos, en esta perspectiva del encuentro que tenemos hoy del tema de movilización social en temas de pandemia, contanos un poco sobre tu experiencia en temas de paz, es decir, Colombia, digamos, a diario se encuentra desafortunadamente con una situación de que muchos de
personas que de las FARC, del partido de las FARC, excombatientes, casi que de manera sistemática también, como ocurrió en algún momento con los miembros de la Unión Patriótica, vienen siendo asesinados, constituyéndose esto en un lastre para nuestro país en materia de ese desencanto que realmente hay frente a la institucionalidad en términos de los logros precarios que se han logrado en el acuerdo de paz, y un poco conocer tu mirada y las apuestas que se hacen desde todo el país, desde las distintas regiones, para tratar de mantener un hilo de esperanza en medio de esta crisis que estamos viviendo. Entonces es como para escucharte a partir también de tu experiencia y tu mirada sobre cómo en este momento de pandemia también esta crisis que se ha acentuado, cómo se está viviendo y cómo se está percibiendo a nivel nacional. Bueno, no, pues primero muchas gracias y qué bacano poder compartir un poco con ustedes algunas reflexiones y algunas experiencias en torno a esas dinámicas de movilización que en últimas pues claramente tienen un trasfondo de construcción de paz, es decir, de construcción de democracia, ¿no? Y tal vez la principal tensión que uno ve cuando habla de estas cosas y también ve las transformaciones a través de los últimos años dentro de las propias dinámicas de movilización social, lo primero que advierte es que la movilización social ha sido en buena medida hija de la guerra, de las consecuencias de la guerra, de las heridas de la guerra, de los miedos de la guerra y de toda la construcción traumática de un Estado en disputa siempre, ¿cierto? De una institucionalidad, de unas reglas de juego en disputa, en donde siempre ha habido, digamos, con muchos matices obviamente, pero una concepción del Estado muy basada en la militarización, muy basada en una concepción de que el Estado está hecho fundamentalmente para mantener el orden, versus una visión muchísimo más amplia del Estado social de derecho, es decir, de un Estado garantista, de un Estado participativo, de un Estado democrático, esto quiere decir pluralista, dialogante, etcétera, ¿cierto? Y ese aprendizaje tampoco ha sido blanco y negro, creo que no lo ha sido para ningún movimiento social, tampoco lo fue en su tiempo para el movimiento estudiantil, ni tampoco, ni mucho menos para el movimiento por la paz, ¿cierto? Todos nosotros, hijos de la guerra y de las guerras y de los conflictos, fundamentalmente porque en esa dinámica blanco y negro siempre se ve a la institucionalidad o al Estado desde determinado lugar, o se percibía así, como el enemigo a vencer, ¿cierto? Y en la lógica amigo-enemigo nunca hay posibilidad de transformación. La lógica amigo-enemigo solo te permite una lógica de vencedores y de vencidos. Y esa lógica de vencedores y vencidos paradójicamente nunca te va a poder o nunca te va a posibilitar la construcción de Estado de Derecho, ni tampoco te va a posibilitar la construcción de, por lo menos, escenarios, llamémoslo culturales, es decir, de que se haga costumbre una serie de derechos y perspectivas sociales que son las que se materializan cuando la gente sale a la calle. Y también, en buena medida, esa misma lógica y esa misma mirada y esa misma perspectiva a blanco y negro, ¿cierto?, sin grises y sin matices de colores, es la que muchas veces desde el Estado también pues nos trajo falsos positivos, nos trajo genocidio, nos trajo barbarie, nos trajo masacres, nos trajo sangre y nos trajo también, yo creo que obedece a la misma lógica, desde muchísimas fuerzas del Estado, la idea de que esos pelados que estaban ahí en la calle marchando o esa gente que estaba ahí en la calle marchando, pues no eran ciudadanos, ¿cierto? No era gente, sino que era el enemigo. Sí, era el enemigo y ese enemigo había que vencerlo. Yo parto de una idea y es que, y esto me pasa muchas veces conversando con nuevas generaciones de estudiantes, etcétera, y es esta idea de que las cosas en Colombia no han cambiado, ¿cierto? De que o se mantienen igual o son peor. Y sin lugar a dudas y lamentablemente muchas cosas en nuestro país no han cambiado. Sí, lamentablemente muchas cosas no han cambiado. Pero también sin lugar a dudas este no es desde ningún punto de vista el mismo país que teníamos en 2002, en 2006, etcétera, en 2008, en 2011. El tiempo del movimiento estudiantil, que es particularmente al que me gustaría referirme porque creo que es la experiencia de construcción de convivencia, de diálogo y de movilización pacífica alrededor de una idea de la democracia como valor supremo,
que se dio más o menos en el periodo 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, ¿cierto? En estas grandes épocas de movilización social y de transición, obviamente, entre el gobierno de Álvaro Uribe y el gobierno de Juan Manuel Santos, que ahí también hay unos síntomas y unos rasgos importantes frente al manejo de la movilización y frente a la forma en que la movilización se va adaptando. En ese tiempo creo que esos grandes aprendizajes alrededor de la conversación democrática, de la posibilidad del diálogo público y sobre todo de la propia reinvención de la movilización en función de sus propios objetivos fue muy importante. ¿A qué me refiero particularmente con esto último? Perdón que Jaco está ahí al fondo con ganas de participar de la conversación también. Con esto último me refiero a que el alto nivel de estigmatización que tuvo la movilización social en Colombia durante un muy buen tiempo, siento que en buena medida logró un imaginario social favorable a la idea de que estas movilizaciones estudiantiles, de que estas movilizaciones obreras, de que estas movilizaciones campesinas, de que estas movilizaciones indígenas, de que estas movilizaciones populares, etcétera, de alguna forma no solo no eran parte de la democracia, ¿cierto? Sino que además de no ser parte de la democracia, eran hechas, realizadas, desarrolladas por el enemigo a derrotar, ¿sí? Y obviamente esa ruptura, esa fisura, ese cortocircuito, siento que obviamente hizo que el tiempo que yo recuerdo, también la generación anterior a la mía y la generación anterior a esa, pues fueran generaciones particularmente reactivas, ¿cierto? Particularmente reacias al diálogo, particularmente reacias a la posibilidad de construir acuerdos y consensos, inclusive para cosas tan básicas como la movilización. No era necesariamente una falta de disposición, sino que un poco era pues el tiempo que estábamos viviendo, ¿no? La época, fuimos en últimas hijos de nuestro tiempo, y de ahí creo que la importancia, la significación de que precisamente en ese tiempo tan difícil, en ese tiempo donde era el tiempo de la muerte, ¿cierto? Manifestada y encarnizada todos los días en lo que vivías, en las amenazas, en los falsos positivos, en las amenazas cotidianas, etcétera. Creo que de ahí la importancia de que precisamente en ese tiempo surgieran estos espacios para el diálogo y para la conversación, fundamentalmente a través de escenarios institucionales que permitían canalizarlos. Y efectivamente, creo que el ejercicio pionero de eso en Bogotá y la dinámica que realizaban los gestores de convivencia fue imprescindible, no solamente, y esto creo que es muy importante, porque a veces se cree que el problema de la movilización es solamente cómo se canaliza, cómo se impide, digamos, el conflicto, ¿cierto? Pero no solamente fue importante para mantener, digamos, alejada la conflictividad violenta, ¿cierto? ¿Sí? No solamente por eso, sino porque también al interior de los movimientos revaloró, ¿cierto? La propia dinámica y significación de la movilización. Es decir, la misma gente se pensaba la movilización ya no como una muestra de una manifestación agónica frente a un status quo que era violento, que era muy difícil de transformar, que además, en donde además éramos franca minoría, ¿cierto? Sino como una posibilidad real para hacerse escuchar, para lograr reivindicaciones, para entrar en escenarios de disputa, para entrar en escenarios de negociación. Y efectivamente la conversación, el diálogo, la posibilidad de poder establecer dinámicas de interlocución institucional ayudó muchísimo a eso. Y tal vez el culmen, por lo menos en el caso particular del movimiento estudiantil del que yo hice parte, fueron las movilizaciones del año 2011, que obviamente tuvieron esta marca, no sé cómo la llamamos, de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la MANE, ¿cierto? Que fue en realidad digamos que se hizo famosa como si fuera una organización, pero en realidad la MANE era el nombre de un movimiento, ¿cierto? Un movimiento bastante plural, diverso, obviamente compuesto por organizaciones estudiantiles, de un espectro político muy amplio, mayoritariamente de izquierda, sin lugar a dudas, pero aún así muy amplio, que no se pone fácilmente de acuerdo, además, ¿cierto? No, y hubo unas experiencias en esta movilización muy interesantes
que van a preceder otras movilizaciones muy importantes en el país, ¿cierto? No es que sean un antecedente político, digamos, lineal, pero sí creo que fueron un precedente importante para una época de grandes movilizaciones en el país, cuyo principal precedente tampoco fue la MANE, sino que sin lugar a dudas fue la Minga indígena, social y comunitaria, ¿no? Esa minga que llega a Bogotá va a ser muy importante para eso, pero llega en otro tiempo, llega también con muchos muertos encima, ¿cierto? Esto también va a despertar muchas rabias en los estudiantes que en esa época estábamos en la universidad recibiendo a los indígenas que venían desde el Cauca y desde diferentes lugares del país y viendo todo lo que se presentaba acá. Estábamos en otro contexto político también, ¿cierto? Pero en la MANE tuvimos un par de experiencias muy bonitas y muy interesantes porque la MANE, que es un movimiento que se desarrolla a todo lo largo del año 2011, va transformando sus propias lógicas de acción colectiva y en buena medida esto se da por dos razones, ¿no? Una, pues la más importante porque había una fuerza gigante, mucha gente en la calle, sí, pero además no era la misma gente que habíamos tenido en años anteriores, en 2010 o en 2009 o en 2008 o en 2007, ¿sí? Que era fundamentalmente la gente de la pública, de la universidad pública, sino que ahora teníamos mucha gente de la universidad privada, teníamos padres de familia, teníamos la gente de los colegios, teníamos los maestros, teníamos la gente que ponía en sus casas, que apoyaba a los estudiantes frente a la reforma a la Ley 30, que en realidad era una nueva ley de educación superior, toda esta cuestión. Y esa fuerza transformó también nuestras propias dinámicas de acción colectiva porque nos obligó a pensar en que teníamos un target que estaba con nosotros, que nos estaba viendo y que tenía una expectativa frente a lo que nosotros íbamos a hacer. Y la segunda es que esa primera certeza pues nos va a llevar necesariamente, obligatoriamente, a vincularnos a escenarios de diálogo, ¿cierto? De interlocución para que esa movilización tan masiva, tan grande, tan fuerte, tuviera además unos elementos de contundencia en términos es decir, fuera comunicativamente muy eficaz, ¿cierto? Tuviera una enorme eficacia para la gente y obviamente eso en ese momento particular cambia sustancialmente los repertorios de acción colectiva recientes, históricos tal vez del movimiento estudiantil, no en función de, como se decía en ese entonces, algo estratégico u ético o de principios, pero sí en función de algo táctico en ese, digamos, un poco argot también militar del que es heredera buena parte de la política nacional, internacional también. Y eso significaba movilizaciones de carnaval, significaba movilizaciones variopintas, significaba muchas cosas y significaba también escenarios de interlocución con la administración distrital en Bogotá, ¿cierto? En ese entonces la alcaldesa encargada era Clara López y hubo una experiencia que fue particularmente valerosa y que se gestó precisamente a partir de los gestores de convivencia que venían muchísimo tiempo atrás, con los que había obviamente confianza porque era la misma gente que había estado ahí, ¿cierto? Que había peleado por la educación, que había peleado por la salud, que había peleado por la vivienda digna, que había peleado por el trabajo digno. Era la misma gente, ¿cierto? Eran nuestros compañeros, era la gente de confianza. Era gente que además le importaba, ¿sí? Porque no, es decir, no solamente estaba cumpliendo un trabajo en el sentido de que quería como llegar y bueno, no vuelvan todo miércoles, sí, sino que bueno, obviamente tenían un trabajo de, hey, mantengamos esto en la buena, pero además le importaba que la movilización llegara al final, lo veían también desde una perspectiva de que se estaba construyendo, se venía construyendo una dinámica de fortalecimiento democrático precisamente a través de la movilización social y a partir de esa interlocución la alcaldesa de ese entonces toma la decisión, eso era sui generis, por lo menos en ese contexto, de que a las movilizaciones estudiantiles no salía el ESMAD. Eso para nosotros era muy raro, es decir, era muy loco porque pues, el ESMAD era un acompañante permanente, el ESMAD era la sombra, ¿cierto? Siempre era la sombra. Y siempre estaba ahí y siempre, no solamente había un temor, sino un resquemor muy fuerte, ¿sí? Lo sigue habiendo, porque obviamente esas dinámicas de represión, etcétera, ese es otro tema, pero están allí, también se han transformado, pero no como uno quisiera, ¿sí? Y decidió que no salía el ESMAD. Y obviamente al inicio creo que hubo un buen pedazo de la sociedad que tuvo una enorme desconfianza con esa decisión, una enorme, o sea, yo siento que mucha gente, era una decisión muy cuestionada.
¿Cómo se le ocurre dejar a estos tipos en mochila, que quieren acabarlo todo? Todo el imaginario social construido durante años alrededor del movimiento estudiantil y del movimiento social y de la movilización social. Estos quieren acabarlo todo, estos son terroristas, estos son guerrilleros, todo este imaginario que además se mezclaba con otros imaginarios. Y de repente, pues no sale el SMAT, salimos a movilizarnos, y lo que sucedió, la decisión que toma el movimiento en ese momento es: esta movilización tiene que ser absolutamente pacífica. Y tiene que ser absolutamente pacífica porque el hecho de que no haya SMAD ahí nos pone toda la carga, ¿cierto? Nos pone toda la pelota. Tenemos que llegar a la plaza, tenemos que evidenciar que esta es una movilización masiva, mayoritaria, y que no solo necesitamos ser escuchados porque lo estamos pidiendo como si estuviéramos suplicando un favor, sino estamos exigiendo, demandando que se retire una ley de educación superior que es lesiva y que se escuche lo que queremos decir frente a la importancia de una educación pública, gratuita y de calidad, ¿cierto? Y así fue. Y no hubo un solo tropel. O sea, durante ese periodo, ¿cierto?, que fue más o menos el segundo semestre del año 2011, no sucedió eso en la ciudad de Bogotá. No hubo SMAT, ¿sí? Sí se tomó la decisión de que los monumentos se tapaban, los monumentos se cubrieron, hubo pintas, ¿cierto? Digamos que hubo grafitis, etcétera, pero no hubo dinámicas de violencia, y esa era una decisión del movimiento, y el movimiento se autorreguló, ¿cierto? Llegó a la plaza, etcétera. Bueno, significó también un avance muy importante y muy bello, pero ese escenario de construcción de confianza, que no fue ahí, que venía muchos años antes construyéndose con mucha dificultad, que obviamente tampoco dependía solamente de un escenario institucional, sino de condiciones alrededor de que exista un espacio para la concertación, porque la concertación no es solamente una práctica, ¿sí? Es decir, la concertación no es solamente sentarnos y hablar, sino que para la concertación tiene que haber un contexto, ¿sí? Y ese contexto tiene que darte un valor fundamental para la concertación, que es la voluntad de llegar a un acuerdo. En realidad eso es qué pena el paréntesis, uno de los elementos que paradójicamente nuestra sociedad no ha aprendido de lo que significa la democracia. El valor más importante de la democracia no es el voto, el valor más importante de la democracia es el acuerdo, ¿cierto? Y obviamente el acuerdo social, en esa posibilidad de vivir juntos en un espacio territorial en donde podemos compartir diferentes visiones del mundo, etcétera, pero tenemos unos mínimos que nos garantizan la vida, etcétera. Allí es donde está el espacio fecundo para la democracia, entre comillas, ¿cierto? Siento que ese lugar fue ayudado a construir, entre otras cosas, por estas dinámicas, ¿cierto? No son las únicas, tampoco pueden de alguna forma sobredeterminar que el diálogo se dé o no. A veces sencillamente pues no existe diálogo porque no hay voluntad, y cuando no hay voluntad pues obviamente siempre hay un espacio para que no, digamos que la movilización y la democracia se degeneren y se conviertan en violencia y en últimas en marginalización. Es decir, cuando no es la posibilidad de que haya acuerdos, de que avances, de que se logren derechos, de que progresivamente cada vez sea posible incorporar esas demandas al ejercicio cotidiano de la administración pública, etcétera, pues lamentablemente hay espacios para la violencia. Sí, yo creo que esos espacios hay que eliminarlos porque en últimas el Estado Social de Derecho, la democracia, esta promesa pues en la que estamos intentando vivir o construir, pese a todas las dificultades que se pueden presentar, pero que en últimas actualizan esa promesa constitucional del 91 del Estado Social de Derecho, garantista para todos, de derecho a la vida, de pluralismo, de derechos sociales, de tributos progresivos, eso que no se ha cumplido, pero que sigue ahí siendo una promesa y que en buena medida fueron actualizados en términos de los acuerdos de paz, por lo menos en términos de participación política, reforma rural integral, esos elementos, ¿cierto? Pese a su incumplimiento y todo eso, está demostrado, y lo hemos visto sobre todo en los últimos años, que esa movilización social masiva, creativa, pacífica, multicolor, ¿cierto?, es mucho más eficaz política, simbólica y culturalmente que la violencia, ¿sí? Y eso, digamos que antes era un tabú decirlo, pero hoy es una obviedad. Y el hecho de que sea una obviedad es maravilloso porque eso es precisamente lo que logra el diálogo social, lo que logra incorporar la movilización a las dinámicas de la democracia y lo que logra también comprender que
no es un tema de que haya unos tipos allá que son elegidos y se desentienden de la gente, sino que la gente es un control político permanente, la gente demanda, la gente exige y la gente gana cuando está en la calle. La calle también es un ejercicio, un escenario de la democracia y por eso el diálogo social y democrático y gestionar la convivencia es tan importante. Jairo, tú eres muy amable, muchas gracias por esa bonita experiencia que nos cuentas desde la mano del movimiento estudiantil, y yo recogería un poco esa expresión. Me quedo con una expresión tuya que es el tema de la movilización social multicolor, y creo que ahí empatamos también con el carácter diverso de la misma y pluricultural, un poco también lo que recogíamos de la intervención de Carlos Enrique cuando nos hablábamos como esas expresiones de carnaval, de festival que también se, digamos, establecen en el marco de las protestas sociales en Colombia. Y tal vez en ese sentido, yo creo que haciendo alusión a esto, podemos escuchar entonces esa otra hermosísima experiencia, yo diría que para el país y para el mundo, de que se tiene en Bogotá con el tema del rock por los derechos humanos de Juan Carlos Prieto, que nos va a comentar esa experiencia. Pero yo, digamos, le doy la palabra aquí a nuestra a Farley para que, digamos, nos haga la introducción previa a la presentación de Juan Carlos. Tenemos gran participación en nuestras redes. Resaltan mucho el excelente trabajo que han hecho como gestores de convivencia. Ahora nos acompaña el señor Juan Carlos Prieto Cuenca. Él es sociólogo especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario, con énfasis en política internacional, fundador y líder del movimiento Rock por los Derechos Humanos de Ciudad Bolívar, así como coordinador de proyectos socioculturales a nivel nacional. Hizo parte de la primera generación de gestores de convivencia del Distrito Capital del 2008 al 2015. Es coorganizador de las 16 versiones del Festival Metal para las Montañas, donde ha capacitado bandas desde una perspectiva social. Bienvenido. Muy buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad, por la invitación a la UIS, al panel, que de verdad, pues estos son los espacios que también nos garantizan el derecho a la palabra y a ser escuchados. Pues nada, hablar un poco también de gestores de convivencia. Creo que son los procesos más importantes que se han gestado en los últimos, si se quiere, 12 años en el Distrito Capital, dentro de los cuales su iniciativa era o es o se sigue garantizando los derechos humanos, el derecho a la marcha, a la protesta, a expresarnos de una u otra manera. Saludar también aquí, decir que se nos queda mucho y el tiempo será muy corto, pero también decirles que en su momento el solo hecho de haber integrado este equipo de trabajo, gestores de convivencia, siempre he dicho que es una escuela, ¿sí? Entender la ciudad. Hablamos en algún momento que entender la ciudad de noche y de día eran dos lenguajes totalmente diferentes. Desde acompañar la movilización ciudadana, la marcha, los plantones, los tropeles en las universidades, llegar a los barrios, es algo de lo que poco hablamos también en este momento, y es las organizaciones sociales también se han movilizado dentro de los barrios, no en su momento diciéndoles que estemos bloqueando, sino que también la movilización y la protesta en los barrios se ve y se sigue viendo de una manera totalmente diferente y tiene que ver con el arte y la cultura, tomándonos los parques como ya son bien conocidos, tomándonos los espacios públicos, llegando a lugares donde posiblemente nunca nadie llega y muy seguramente ni siquiera la institucionalidad. Yo hago parte del equipo interdisciplinario del Movimiento Rock por los Derechos Humanos de Ciudad Bolívar, y allí lo que yo he venido trabajando con un equipo muy hermoso hace 18 años es la formación política y en derechos humanos. Eso tiene que ver con poder trabajar con bandas de rock y metal. No trabajamos el tema del consumo ni mucho menos, más bien es formar compañeros y compañeras y dar a entender que la música, el metal, los sonidos fuertes hacen parte íntegra de lo que nosotros hemos venido trabajando como movimiento y tiene que ver con sacar bandas de metal en un escenario donde proclamamos la formación política de los derechos humanos, valga la redundancia, y allí encontrarnos en el lenguaje de lo que tiene que ver la música. Poder afectar, venir trabajando con diferentes poblaciones, trabajar también con el sector, digamos, si lo queremos llamar así, no con muy conocidos, pero bueno, también con un reconocimiento importante dentro de la escena, si lo queremos llamar, del metal y el rock. Tiene que ver trabajar con las comunidades,
alguien nos preguntaba por allá en un foro hace muchos años que cómo se comía el rock y el metal con los derechos humanos. Y creo que allí es el ingrediente importante y es cuando nosotros empezamos a hablar, digamos, de cómo vinculamos ese discurso que tienen algunas de las bandas de rock, inclusive en los géneros pesados y fuertes del metal, llegar a las comunidades. En un primer momento era poder formar, digamos, una escuela, tener también y decir que tuvimos una escuela de música en la localidad, dentro de los cuales en su momento la institucionalidad pues hace una presencia muy fuerte apoyándonos como organización, trabajando con otras organizaciones y decir que el movimiento rock por los derechos humanos nace desafortunadamente porque pues por allá en el año más o menos 2008, 2007, también trabajando en la localidad de Ciudad Bolívar, nos vimos enfrentados a lo que fue todo el tema del paramilitarismo dentro de la localidad. Eso no fue ajeno en su momento y la persecución para las organizaciones sociales y más si se hablaba de derechos humanos. Hablar de derechos humanos en algún momento en Bogotá se convertía como en un reto para todas las organizaciones. Hoy en día podemos darnos cuenta de que muchas de las organizaciones que trabajábamos en ese momento, pues de algunas no están. Y era como vincular todo esto y llamar eso, digamos, encontramos otra manera de manifestarnos y hacer un llamado a lo que era la movilización ciudadana. Y era a través de los conciertos, a través de las guitarras, de las baterías, de todo lo que tiene que ver y que convergen los sonidos fuertes como lo es el metal y poder transformar esa misma, digamos, identidad. Eso por lo cual dijeran andar vestido de negro en la localidad era mejor dicho, eso era un sacrilegio, decían por allí. Andar en parches también era muy, digamos, ajeno visualmente, pues ustedes saben que nuestras localidades en el sur de Bogotá han sido formadas a través de las 3 olas del desplazamiento. Ciudad Bolívar no es ajena, donde encontrábamos gente de Santander, de Antioquia, del Tolima y demás. Así han sido formadas nuestras localidades. Con ello llega todo, digamos, una transgresión cultural porque pues nuestros papás o aquellos abuelos del momento empiezan, digamos, como a gestar en el territorio, teniendo que contar con miles de dificultades, inclusive buscando algo de la vida digna. Cuando estamos hablando del Metal de las Montañas, que es un festival que lleva 18 años, dentro de los cuales es bien conocido aquí en Bogotá, es decir, que poner ese nuevo espectro a través de la música y los sonidos fuertes con la labor social era muy delicado y era cómo nos encontrábamos nosotros, empezando porque en la presentación que hace Carlos, en algún momento, y lo relaciono allí, me salgo un poquito del contexto, y es que cuando yo entro a gestores de convivencia, a mí me delegan lo que llamaban era todo el tema de los combos o trabajar, digamos, en ese momento las identidades urbanas, que también así le llamábamos, y era trabajar con combos de derecha y de fuerza, trabajar con la tercera fuerza, sentarnos a mesas de negociación y también trabajar con los combos que se suponían que era de izquierda, allí trabajar con la CAP, con Char, con la RASH, con una serie, digamos, de movimientos que también estaban en los barrios, que también estaban en las universidades, que también estaban haciendo a través de los géneros musicales como es el hoy, la música, digamos, lo queremos llamar con bandas de izquierda, y era poder entender ese fenómeno y cómo vincularlos, digamos, a los barrios, que muchas veces pues tenemos el show en las grandes plataformas, tenemos un Rock al Parque, tenemos la Plaza de Bolívar, tenemos la Séptima, pero pues las localidades no tenían en su momento cómo manifestar, digamos, esas músicas. Es allí cuando el movimiento rock, digamos, iza la bandera y dice, bueno, vamos a empezar a retomar esto y vamos a trabajar toda la parte social. Todos somos seres humanos, todos nos encontramos en los espacios, independientemente de esos gustos, era que nos pudiéramos encontrar bajo, digamos, si así lo queremos llamar, una sola razón o una sola consigna o una sola voz de protesta, si así lo quieren decir. Trabajar derechos humanos a través de la música no es fácil. También tenemos, lo que lo bien dicho, hoy en día se mueven, digamos, las bandas de derecha. Aquí en Bogotá hay varias. Habían movimientos muy fuertes de derecha también vinculados a todo el tema musical con los jóvenes. Y también en el momento, pues, la derecha reclutando a los chicos en los barrios del sur de Bogotá. Allí la tarea era, digamos, no era armar a través del movimiento. Yo siempre le he dicho a los compañeros que participan de las reuniones del Festival del Metal de las Montañas, esto no es un ejército negro ni mucho menos, sino que simplemente el que quiera venir, bienvenido, y ahí vamos construyendo. Hoy en día tenemos en el marco del festival una carpa que se llama la Carpa de la Memoria. Allí hemos tenido todo el tema de los mal llamados falsos positivos. Hemos trabajado con compañeras y compañeras desplazados. Estamos trabajando con 2 comunidades muy importantes de niños y niñas y jóvenes en la parte alta de Ciudad Bolívar. Estamos hablando entre Quío de la zona urbano-rural,
Paraíso y estamos trabajando en el Recuerdo Sur, que es un sector de los Alpes, que son sectores donde de verdad muy poca oferta institucional tenemos y creemos que la labor se ha venido realizando allí. La movilización social, ¿cómo lo hacemos? Hacemos unas salidas con carácter, digamos, humanitario, social, dentro del cual, digamos, lo que hacemos es que la gente conozca el territorio, que la gente llegue a los barrios donde nosotros estamos desarrollando el proceso de recorrernos y subir 200, como dicen por ahí, lo decía Marín empezando la entrevista, era 250 mechudos en la parte alta de Ciudad Bolívar haciendo trabajo social, trabajando con las niñas, niños, con los jóvenes, con los adultos, acercando la universidad a los territorios. Eso es lo que también hemos logrado hacer a través con todo, digamos, el programa de formación dentro del marco del festival. ¿Cómo vemos nosotros, cómo se ve la movilización ciudadana en las localidades? Es muy importante, es decir que a través, allí lo decía Jairo, lo decía Carlos en su momento, y es que la movilización social también ha mutado, ha cambiado de formas, ha cambiado, digamos, la manera de nosotros interpretarlas. Bien decía Jairo en algún momento y decía Carlos Marín en su momento, y era que era importante porque usted congestiona 4 vías y para Bogotá, pero uno llega a la Boyacá y efectivamente también puede parar el sur de la ciudad, saliendo a hacer un plantón donde llegamos 1.000, 2.000 personas, también colapsamos la avenida Llano y demás. Decidimos que era más fácil, así no fuéramos escuchados, porque la marcha social tiene esa particularidad y es de ser escuchada y que llega a los oídos de los que tienen que llegar en este momento son los gobernantes. Era decirle a los gobiernos locales, al gobierno distrital, que habían otras maneras de impactar los territorios, era haciendo eso, tiene muchos nombres, se conocen como ollas comunitarias, se conoce como tomas a parques, la noche sin miedo, era impactar de noche la localidad y era hacer también caminatas con las organizaciones sociales y con las mamás, con los papás, con los movimientos de madres comunitarias, conjuntas de acción comunal, organizaciones ambientales y demás. Digamos, eso es un poco como para ir hablando de lo que puede ser un poco y de lo que cómo nos estamos moviendo. En este momento, pues la movilización social creo que se está realizando a través de las redes sociales, son los puntos de encuentro y son esas nuevas formas y esas nuevas maneras de entender nosotros eso que se desarrollaba en las calles. Posiblemente no tiene el mismo impacto, pero sí estamos generando a través de ello, por ejemplo, un espacio como este. Empezar a generar, si lo queremos a través de la palabra, un punto de encuentro, un punto de discusión, es entender los diferentes lenguajes de los que allí nos vemos inmersos. Eso es importante. También, digamos, decir que cuando uno está hablando de la movilización ciudadana, nosotros hemos empezado a tener, decíamos en algún momento, reunirnos con los chicos, las chicas, las organizaciones sociales de la localidad. Lo estamos haciendo por estos medios, es mirar cómo nosotros... en algún momento decíamos, era decir que desaparecer no era una opción. Estos medios nos permiten a nosotros también tener medios de comunicación y acercarnos a los compañeros y compañeras, y así como decíamos en algún momento, cuál es el estado del arte, lo que está sucediendo, por lo menos en la localidad de Ciudad Bolívar. Hemos visto que, digamos, se han venido trabajando en algunos sectores todo el tema de la organización. Ahorita Bogotá, digamos, creo también que en su momento y cuando se levante todo lo que está sucediendo a nivel mundial, Bogotá va a sufrir, digamos, bajo todo el tema, digamos, de la marcha y la protesta social, si así se quiere, va a ser muy complejo, porque pues vamos a salir posiblemente a exigir unos derechos, vamos a exigir una cantidad de cosas, bien lo decía Jairo, y era que a través inclusive de los movimientos estudiantiles, era como esas formas y esas maneras de verlo, cómo afectar, porque se trata de eso, de cómo afectamos y cómo ser escuchados en esos lenguajes. Y nosotros creemos que el arte es una parte muy importante y es vital para lo que nosotros hemos venido desarrollando en las localidades. Sí, Juan Carlos, ¿no? Igualmente, gratamente, digamos, sorprendido con toda esta tremenda experiencia que usted ha forjado en Bogotá y que recoge también seguramente experiencias nacionales. Ese trabajo con la comunidad que tú nos señales tan importante y que hace posible que este tipo de manifestaciones sean acogidas, digamos, y respaldadas desde y por las comunidades en distintos lugares de la ciudad capital. Yo le voy a ceder la palabra a Gabriel Rondón para que él nos recoja también un poco las preguntas que se han ido formulando a partir de las intervenciones de Carlos,
Jairo y de Juan Carlos. Pues Gabriel también es un gestor de paz, de convivencia, digamos, ha estado desde sus comienzos en el seno de este movimiento en Bogotá, y digamos la presencia de él aquí en la Universidad Industrial de Santander acompañando a la Escuela de Derecho y Ciencia Política, generando unos acercamientos también con no solamente al interior de la universidad, sino con la institucionalidad para lograr, digamos, que Bucaramanga, a partir de su propia experiencia, pero digamos, recoja también ese acervo de conocimiento y capital humano, por decirlo de alguna manera, que ya existe a nivel nacional, y como decía Juan Carlos al final de su intervención, que recoge formas novedosas de protesta social que tienen que ver con el arte, con la plástica, y de cómo eso va dando lugar a nuevas formas de ser y estar en la ciudad para reivindicar el derecho a la misma y el derecho a la protesta como parte fundamental del accionar de estos movimientos. Gabriel, bienvenido. Entonces, por favor, tú eres ahora nuestro interlocutor, y por favor, para que trates de recoger las preguntas que se han formulado a lo largo de la intervención de nuestros tres expositores. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, compañero Carlos, Juan, Jairo, profes, compañeros y compañeras que nos escuchan, muy buenas tardes. En principio agradecerles el espacio y máxime en un momento como este, donde digamos hay un cambio muy rápido de la forma de relacionarnos en el marco de todas las restricciones que hay que tomar frente a la pandemia. No olvidemos que lo que tiene el COVID-19 de significativo es que ataca todo el tema del sistema social. A diferencia de otras enfermedades cuya tasa de mortalidad es mucho más alta, cáncer, SIDA, etc., el COVID tiene una tasa de esparcimiento muy rápido, y es simplemente ya, que era antes impensable, por lo menos es raro ver a alguien sin tapabocas. ¿Sí? Es complicado no llevarse la mano. Estamos en un debate ahorita, es el derecho a la movilización social o prevenir aglomeraciones para evitar mayor contagio. Entonces, digamos que esto nos va a invitar a una serie de reflexiones, porque también puede ser mal utilizado para que se reprima o se elimine o se quiera eliminar el derecho a la movilización social y a la expresión. Pero también tenemos que ponderar también en términos de lo que está sucediendo. Bien, algunas de las preguntas que nos hacen es algo interesante, y como lo han planteado los compañeros, el equipo, digamos, de gestor de convivencia como tal no orienta la movilización social, no la puede orientar, ni está pensada para orientar la movilización social. El equipo de gestor de convivencia está pensado es para que haga una ponderación de derechos entre la población que se moviliza, la que no se moviliza, los intereses de algunos sectores digamos, y el respeto institucional. El decreto 563, que es el decreto que rige, digamos, en Bogotá del 2015 para el tema de movilización social, tiene varias subcomisiones. Y entre ellas, en estos días, teníamos un debate en la subcomisión de la mujer. Y hay un debate interesante porque algunas de las representantes de las organizaciones sociales se estaban expresando y quejando porque algunos uniformados estaban vulnerando los derechos. Ella sentía que le vulneraban los derechos de algunas mujeres que protestaban y se sentían agredidas. Y nos atrevimos a preguntar, que obviamente eso hay que eliminarlo, pero ¿qué pasaba con esa mujer patrullera policía que le gritaban prostituta, perra, y un poco de cosas le gritaban? Y me decía una de las chicas, no, pero es que ella es policía. Pues sí, es policía, pero antes de ser policía es mujer. Y hay que empezar a evolucionar esas cosas. Si bien es cierto, hay unas, en el ejercicio del papel de la fuerza pública, hay que regular unos temas, no podemos perder de foco que entre todos somos seres humanos. Y tal vez hemos interiorizado mucho la lógica de amigo-enemigo. Entonces, aquí están los buenos y los malos, y en esto es un tema de un país que tenemos que empezar a construir. Otras preguntas sería, ¿cuál sería entonces la manera más acertada de realizar las manifestaciones desde la institucionalidad?
la movilización social tiene múltiples expresiones, y lo decía Juan Carlos Prieto. Muchísimas. No solamente la marcha como tal es una forma de movilización social. ¿Cuál es la más acertada? Depende de lo que consideremos como qué sería lo bueno o lo malo. Pero yo considero que una movilización tiene su contundencia en la medida que el origen y la naturaleza de la misma no se desdibuja por otras cosas. Es decir, y me corregirán los compañeros, ¿de qué sirve una marcha de 10.000 personas, 20.000 personas, cuando para la mayoría de la población esa marcha lo único que va a salir es que terminaron en disturbios? ¿De qué sirve una movilización cuando no hay un respeto ni de las instituciones ni de algunas de las personas que marchan por el respeto a las demás personas? Yo recuerdo una vez cuando estábamos en gestores de convivencia y íbamos acompañando una marcha de una universidad pública por la séptima y estaban grafiteando paredes. Entre ellas la pared de un centro comercial. Y salió un señor vigilante a evitar que grafitearan la pared. Y varios estudiantes cogieron al señor vigilante a las malas y le untaron la cara de spray. Y le decían que por sapo. Y hablando con esos chicos, le decían, oiga, pero ustedes están hablando, están marchando por el tema de la dignidad, el respeto a las personas y el respeto y el derecho a la educación. Ustedes ustedes fueron al menos la oportunidad, tuvieron de pasar por una universidad y este señor no tuvo la oportunidad. Yo no está defendiendo esa pared, ese centro comercial porque le nazca. Lo que pasa es que si ese señor le rayan esa pared, a ese señor le van a descontar de su salario mínimo un número importante de dinero, que es lo que vale pintar la pared. Y por eso las marchas deben sumar. ¿Tú qué les decíamos a los muchachos? No sé si Juancho estaba ahí en ese día. ¿Qué le podemos decir a ese señor mañana que se va a ir con su rostro con pintura de aerosol en la cara, golpeado? Y que mañana vuelvan a marchar ustedes y ustedes le van a decir al señor que se sume y que se solidarice. ¿Cómo vamos a hacer con una persona de esas? Entonces, digamos, la movilización social tiene que, en la medida, tiene que no perder el objetivo, el mensaje que se quiera dar. Sabemos por lo menos que estamos en un país donde los derechos fundamentales a veces hacen agua. ¿Cómo garantizar un derecho constitucional cuando una administración lo viola? Pues hay mecanismos de pesos y contrapesos. Todo el tema de la defensoría, la personería, la procuraduría. A veces nos quedamos en la denuncia pública y no hacemos la denuncia jurídica. Y eso es importante. La denuncia pública es muy importante, pero a veces cuando uno busca que se activen los procesos, la gente no lo hace. ¿Cómo se garantiza o cómo se defiende la movilización? En la medida que la contundencia de lo que se quiera pensar, lo que se quiera expresar, no se diluya en otras cosas. Estamos atravesando un momento incierto porque pues no sabemos esto hasta cuándo irá. Ya estamos hablando de vacunas, pero ahora estamos hablando de cuánto cuesta. Entonces uno en esa reflexión pregunta cuál es ahorita el objetivo, la vacuna o mirar a qué población o cómo va a ser la competencia por adquirir una vacuna. Y eso significa que se está utilizando posiblemente para volverse un tema político. Y lo decía bien Carlos también, cuando hay un lesionado de cualquier parte o un muerto, el costo político es muy grande. Y quiero cerrar con esto para, pues, si de pronto tenemos espacio para preguntas, y es la movilización social es lo que ha generado que estos estados como los conocemos con todas las problemáticas existan. Eso es lo que ha generado esto. Que seamos un país como este, que haya habido una independencia con las limitaciones que sean, que tengamos escenarios de diálogo y
por lo menos marcha LGBTI, otros tipos de movilizaciones que anteriormente eran vedadas. Yo digo, hace 40 años una marcha de la ciudadanía plena era impensable, impensable. Se han ganado ese entorno a reivindicación y la protesta social. O sea, la protesta social para mí es como ese corriente o esos vasos sanguíneos que corren en una sociedad. Sin eso no habría nada. Sin eso no habría nada. Sin la expresión organizada de la gente no habría nada. Pero esa tiene que ser de una manera de respeto a los otros y a las otras. Y quiero traer lo siguiente. Cuando uno habla de ponderación de derechos, y eso lo que hablamos con el equipo de gestores de convivencia y gestoras, es que la persona que se moviliza tiene el mismo derecho del que no se moviliza. Y tenemos que ponderar qué hacemos con el que no se moviliza, que quiere llegar a su casa o que quiere llegar a su trabajo. Pero entonces, digamos, estamos en un proceso interesante, en el marco de un cambio social muy complicado. La estructura económica de este país está vuelta a trizas. Veníamos una estructura económica muy endeble y ahora con este golpe mundial debido a la pandemia, pues el 2021 va a ser un año muy complicado, y lo decían los compañeros, muy complicado. Solamente voy a dar una pequeña cifra para cerrar. En los fines de semana en Bogotá, aproximadamente 12.000 personas se ocupaban en las noches en torno a lo que tiene que ver con la rumba. Estoy hablando de los vigilantes, de los jaladores, de los barman, de los meseros, de todo. 12.000 personas. Esas 12.000 personas hoy no están laborando. No están laborando porque no se puede abrir bares, ni discoteca, ni nada de eso por efectos de la pandemia. Es muy triste uno pasar por la 19 de Carlitos, que ve ahí cerca, Carlos Marín, por la 19 entre la 10ª y la 3ª, todos esos sitios cerrados, y lo más común en todas las ciudades ver se arrienda, se alquila, se vende, y locales vacíos. Esa gente va a salir de un momento a otro a manifestarte. Del 20 de marzo en Bogotá, del 20 de marzo que empezamos aquí en la cuarentena, con el aislamiento preventivo, hasta el julio 23 que tuvimos una reunión para analizar un decreto, habíamos tenido 354 movilizaciones. 354 movilizaciones. El 90% de ellas era de gente espontánea pidiendo alimentos. Y reivindicaciones como que me echaron del trabajo, me cerraron la empresa. Y estamos hablando de marzo a julio. Entonces, imagínense cómo podemos enfrentarnos a un 2021 muy complicado. Entonces, profe, yo simplemente dejo ahí. La movilización total no se puede generar, que se puede no se puede encerrar en un marco normativo. Es algo que evoluciona porque va de la mano de las mentalidades y la forma de mundo, de ver las personas, de ver esto, de ver cómo nos relacionamos. Pero sí es algo importante que las instituciones tienen que estar muy de la mano y entender que las comunidades van cambiando su forma de expresión y de movilizarse y hacerse sentir en diferentes tiempos. Muy bien, Gabriel, muchas gracias también por tu claridad y por recoger parte de las preguntas que se han venido formulando por parte de quienes nos acompañan. Yo quisiera, primero que todo, agradecerles y voy a hacer una última pregunta para una respuesta, por favor, muy corta a cada uno de ustedes, porque en medio de toda esa riqueza y diversidad de opiniones que hemos tenido a partir de esa experiencia de ustedes, hay como un lugar común ahí que Carlos ya lo planteaba incluso al final de su exposición, cuando él dice, mire, yo en algún momento empecé a sentir que como que algo estaba cambiando en Bogotá, las marchas hay nuevos grupos que emergen, hay nuevos actores, hay una nueva realidad, y tú también lo acabas de decir, es decir, Gabriel, cuando dices que en la protesta ahora se está viendo nuevos grupos que salen por otro tipo de reivindicación, en este caso, producto de cómo la pandemia los ha dejado al borde del hambre y de la desnutrición crónica. Y en ese sentido, yo simplemente la pregunta que les hago es una que ya formularon acá quienes nos acompañan, y dice, ¿sería efectivo algún tipo de movilización sin necesidad de salir a la calle?
¿Sería viable? Es decir, ¿podríamos estar asistiendo a un tipo de movilización social y de protesta social en Colombia que no tenga precedentes, pero que se imponga por esta nueva dinámica del distanciamiento social? Un elemento que tenemos que tener en cuenta ahora son las redes sociales. O sea, pues es un elemento que creo que no lo tocamos, pero el nivel de convocatoria ahorita es muy fuerte, es muy fuerte. Digamos que la pandemia, yo espero que sea algo pasajero para que la gente nuevamente se tire a las calles. Y ahorita escuchándolo a ustedes, yo decía, hombre, es que la movilización no es un elemento, no es un elemento estético de la vida, sino que es un elemento ético, individual y colectivo sobre la vida. O sea, es cuando la gente se moviliza, hay un elemento ético que la democracia y los gobiernos de turno tienen que entrar a entender. O sea, hay una ética de vida, hay una queja frente a la vida que estamos viviendo de manera individual y colectiva en ese sentido. Y un elemento, ya para finalizar, muy importante, cuando la marcha, o sea, yo vuelvo e insisto en una cosa, las movilizaciones no son los que están marchando y detrás el SMAT y los organismos de inteligencia mirando a ver a quién señala, no. Ahí hay un elemento que todavía la movilización de pronto se vio ahorita a finales del año pasado, que fue que yo dije, cuando la clase media empezó a marchar, yo dije, esto está cogiendo una connotación totalmente distinta. Yo viví en los años 70, tengo 57 años, me tocó vivir las marchas de los años 70 en Medellín, cuando por un lado marchaba el Partido Comunista y por otro lado marchaba el ELN, y el referente en esa época no era el capucho, sino que era el barbado peludo. Y cuando los barbados corrían, nosotros salíamos corriendo, porque uno decía, esto se está complejizando mucho. Me tocó vivir en los años 80 las movilizaciones estudiantiles en Medellín, que yo estudiaba allá en un colegio algo parecido como el Inés de Kennedy. Me tocó vivir ya de gestores de convivencia. Y algo que yo aprendí hace muchos años cuando militaba, era cuando, téngale miedo cuando se movilice la clase media. Y cuando la clase media de alguna manera se revuelve también como con esa clase, digamos que de pueblo en ese sentido. Ahorita yo pienso que estamos, pues, o sea, yo siento que hay un silencio ahí, hay un silencio, pero ese silencio yo creo que va a gritar. O sea, yo creo que se van a venir cambios. Y una cosa muy importante que me parece clave en la movilización y los muchachos que nos están escuchando movilizarse. Si queremos cambios, la marcha, vuelve, insisto, tiene que ser un elemento ético de reflexión sobre la vida individual y colectiva de nosotros los colombianos. Y tiene que ser un elemento creativo, y Juan Carlos lo dijo, un elemento donde el arte como elemento creativo impregna al otro, que es el que está siendo pasivo, mirando marchar, viendo marchar. Cuando la Universidad Nacional sacaba el carnaval, generaba una alegría en el auditorio, en las calles, que los muchachos no alcanzaban a calcular la dimensión y el impacto que tenía eso cuando se generaba una solidaridad por parte de la ciudadanía en ese sentido. Yo quería como aportar esos elementos, ya estoy muy viejo pues para meterme en una marcha en ese sentido, pero hay que, o sea, la democracia se hace en la calle. O sea, ahí es donde está de alguna manera ese elemento democrático, con un elemento que es fundamental, o sea, fundamental. Cuando la movilización logra impregnar y logra contagiar a ese otro, de que se meta en la movilización desde el punto de vista del arte, de la creatividad, yo creo que vendrán unos cambios muy interesantes. Estamos madurando, estamos madurando. Muchas gracias, Carlos, muy amable por tu participación, y le damos la palabra a Jairo. Jairo estaba por acá con nosotros. Si no, entonces, Juan Carlos, ¿te escuchamos? Juan Carlos. Hola, sí, claro, bueno. Ya entrando ahí, tenemos que mirar, digamos, la nueva era, la democratización de las redes sociales y de los medios de comunicación serían muy importantes para nosotros poder llegar a quienes tenemos que llegar.
tenemos también en cuenta y sabemos quiénes son los dueños de los medios de comunicación de este país, que nos ponen a nosotros a pensarnos nuevamente todo lo que en el momento se viene, ¿no? Lo decía Carlos, lo han dicho los compañeros acá, y es cómo nosotros nos enfrentamos a esos nuevos mecanismos, si se quieren llamar democráticos, que son los que están a la mano y al servicio, digamos, de las comunidades en este momento. Comunidades llamamos a todo el pueblo, hablemos en Colombia o en el mundo, y es eso, dando también pie y cuenta de que si nosotros, primero, no le perdemos el medio a las tecnologías, y se utilizan para lo que verdaderamente se tienen que utilizar, pues allí también tendremos que pensar nuevamente cómo nos organizamos, por lo menos desde las bases sociales, de las organizaciones sociales, cómo esos nuevos estados y cómo, digamos, los nuevos modos de participación. En algún momento hablábamos de la participología y era cómo nosotros hacemos parte de ello y de esos cambios. Hemos venido, para nadie era un secreto, venía creciendo la movilización social, las marchas, las tomas en los barrios, veníamos, digamos, como ya sin miedo, exigiendo unos derechos a través, digamos, de lo que llamamos el caminar. Han salido, nacen nuevos procesos, estamos hablando de la marcha del sur, cuando salen 1 de mayo, cuando salieron en los 21 en los últimos 2 meses del año pasado. Estábamos mirando allí, pero yo creo que el llamado sí es que empecemos a entender qué son las tecnologías, qué son los medios de comunicación y también los gobiernos, que son los que necesitamos que nos escuchen cuando nos movilizamos a través del arte, a través, digamos, de confinar todas esas ideas y en pro, digamos, de la defensa de lo que verdaderamente nos hace falta en los territorios. Podremos entender allí que si ellos no ponen ese grano de verdad en lo cual nosotros podamos utilizar esos medios, los canales regionales, los canales comunitarios, las parabólicas, llegar a todos esos medios que han sido ajenos y hemos sido ajenos y nos hemos venido como apropiando del discurso porque sabemos quiénes lo manejan. Si nosotros logramos entender, si logramos impactar, si nos dimos cuenta que la cultura es la que transforma esos ejes desde nosotros nos estamos moviendo, podremos llegar a dar ese salto. Vamos a tener, digamos, la posibilidad en mucho tiempo, ¿sí? Llamemos que este año ya se ha venido manejando y se manejan así los países en el mundo, las políticas, la globalización, ¿sí? Cómo se reajusta el BID, cómo se empiezan a reajustar todas las políticas a nivel mundial, los controles del mundo sobre lo que verdaderamente estaba sucediendo, y hay que hacer hincapié en ello. Y es que cuando se empezó a movilizar, desafortunadamente, los gobiernos del mundo cambian todo para un fin. Y allí tenemos que estar preparados para ello. Diciendo, aquí lo hablaba Jairo en un momento, como la movilización ciudadana y cómo se convertía, digamos, el movimiento estudiantil en un referente y nosotros cómo hacíamos parte, digamos, de ello. Inclusive los que no estamos vinculados en la academia o en el sector estudiantil en la universidad pública o privada, que se dio un gran paso, era que las universidades privadas ya empezaban a salir también. Y es como empezamos, llamémoslo, a acomodar todo lo que todas esas herramientas que tenemos de la nueva era, se la llaman, que es más antigua, pero pues le decimos la nueva era porque es en lo que estamos. Si no, pues miremos este panel virtual y los escuchas que están atrás de las cámaras y demás, de los celulares. Entonces, el llamado allí es miramos cómo logramos entender eso. Lo primero sería, si logramos entender, digamos, esos medios, podemos avanzar y podemos llegar muy lejos. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias por tu participación y aporte. Y pues cerramos con Jairo, una última intervención, Jairo, corta, para poder como cerrar y en el marco de esta última intervención en la que estamos mirando esas otras posibilidades y escenarios que se abren en el marco de la pandemia para la protesta social. No sé si me escuchan ahí, ¿me escuchan bien? Sí, aquí te escuchamos bien, Jairo. Dale, adelante. Vale, muchas gracias. No, yo quería tal vez mencionar una reflexión que recientemente, de hecho, tuve la oportunidad de escribirla en un medio que se llama El Comején, y que la escribí precisamente porque me vi un bellísimo documental que no había visto, salió en 2017, que se llama El Intenso Ahora. Se lo recomiendo mucho a la gente que nos esté viendo y escuchando. Muy, muy bello. Es un documental que es una suerte de símil entre el mayo del 68 francés, pero recogiendo todo este archivo de videos caseros, etcétera, que se hacen en la época, con una visita de la madre del documentalista, que es brasileño,
de Mao de los años 60, ¿no? Y este es un documental muy, muy, muy bello. Ese es un documental muy bien hecho donde de alguna forma pone en paralelo todos estos dilemas que se dan en la movilización, en un momento de movilización, en un tiempo de movilización, en donde hay una suerte de idea que es el común denominador de las preguntas que uno encuentra sobre todo en el movimiento estudiantil, por el gran acontecimiento. ¿Dónde está el gran acontecimiento? ¿Cierto? ¿Cuál es el momento en donde llega un acontecimiento que lo va a cambiar todo para que nadie vuelva, para que nada vuelva a ser igual nunca, y a partir de cuando podamos decir, no, mejor dicho, este es el momento donde nace un mundo nuevo y el viejo mundo y el viejo establecimiento y el status quo ha muerto. Y yo tiendo, al igual que lo que mencionaba Juan Carlos, a creer que esas dinámicas alrededor del arte, de la cultura, de la estética de lo político, más allá inclusive a veces de los propios movimientos eminentemente políticos. Esto no quiere decir, por supuesto, desde ningún punto de vista, la depreciación de lo político institucional, para nada, es súper importante, pero no es el único lugar de lo político. Hay muchos lugares de lo político y hay muchos lugares en donde esas transformaciones se dan. Uno a veces cree que el mundo sigue siendo el mismo, pero fíjense que no, ¿cierto? Muchas de esas cosas y esas transformaciones se han dado en esos barrios precisamente porque llegó mucha gente que a través de ese diálogo logró activar dinámicas de movilización. ¿Sí? Inclusive en muchos de los territorios, hoy lo vemos, inclusive con la deficiente implementación, por decirlo menos, de los acuerdos de paz en muchos lugares del país. Vemos cómo se han transformado dinámicas de resistencia, de organización, etcétera, frente a la guerra y también frente al empoderamiento de la comunidad en términos de su propia realidad. Y hoy podemos hablar de otros retos que hace 10 años no existían. Entonces, efectivamente la movilización social no es el gran acontecimiento. Parece ser el gran acontecimiento, ¿cierto? El que está ahí metido en la movilización, sintiendo el fervor, la espiritualidad, la ritualidad, porque también hay un ritual allí alrededor de la movilización, sea cual sea esta o adopte esta cualquiera de las formas que pueda adoptar, siente que es un momento donde se está cambiando todo. Y realmente así es. Puede que el otro día el edificio del frente sea del mismo color y la persona que estaba explotada vaya a salir a su trabajo de explotación, todas esas cosas, pero la gente cambia, ¿cierto? De alguna forma hay una frase que es medio cliché, pero que es supremamente importante porque no por ser cliché deja de ser cierta, y es que en últimas estas acciones o la acción colectiva pues no cambia el mundo, sino que cambia la gente que va a cambiar el mundo. Más o menos así es realmente el mecanismo de la transformación, y por eso la educación y las dinámicas de la educación son tan importantes. No solo la educación formal, ¿no? Es decir, es escolar, universitaria, no, la educación como práctica de la libertad en un contexto ampliado desde el arte y desde todas las dinámicas que se pueden ejercer a través de lógicas de organización, de empoderamiento, de participación, de movilización, de democracia, de pluralismo. Creo que efectivamente es supremamente relevante. No hay un solo lugar para hacerlo, sino que en últimas se va construyendo, ¿cierto? A veces uno no tiene esa sensación, pero así es. Y me gustaría finalizar como haciendo como una invitación, una reflexión muy importante. A veces existe también la sensación de que en Colombia no hay mucha organización, de que la gente es indiferente, de que a la gente no le importan mucho las cosas. Yo cada vez tiendo más a descreer de esa afirmación. Creo que eso puede suceder en algunos contextos, en algunos lugares, pero este es un país donde hay mucha gente que se está peleando sus cosas. Mucha gente, ¿cierto? Que se levanta todos los días a pelear, que sabe que hay muchas cosas que están mal, que quiere también educación para sus hijos, que quiere también un sistema de salud digno, que está cansada de la corrupción, que está cansada de muchas de las prácticas que nos indignan todos los días. Y en ese contexto, lo que hay que pensar es que lejos de existir un secreto o una fórmula mágica para esas dinámicas de transformación, en realidad de lo que sí adolecemos fuertemente, más que de poder social, que creo que lo hay, de lo que adolecemos son de prácticas democráticas. Y la democracia no es una dinámica que solo se exija, uno no le exige democracia al Estado. Claro, uno exige respeto por las reglas de juego, uno hace control político, uno demanda, uno se moviliza, uno empodera frente a la corrupción, frente a la violencia política, etcétera. Pero la democracia va mucho más allá del Estado, pero mucho más allá del Estado. La democracia exige prácticas cotidianas
en donde, pues en últimas, pues es posible vivir en un mundo donde quepan todos los mundos, que ese es para mí particularmente el objetivo y la quimera o la utopía pues bajo la cual hay que caminar para transformar las cosas. Hoy estamos muy lejos de vivir en un mundo donde quepa todos los mundos, vivimos todavía en un mundo supremamente desigual, vivimos todavía en un mundo supremamente violento, ¿cierto? Particularmente en nuestro país, vivimos todavía en un país que no acoge la diversidad, que no la acepta, en donde hay muchísimo rechazo, donde hay muchísimo autoritarismo, pero sinceramente creo que es muy posible, ¿cierto? A partir también de los pasos que ya se han dado, construir cada día más una lógica más democrática, más democratizadora para un país como este. Y me parece que pese al pesimismo y a todo lo que estamos viviendo que no es fácil, ¿sí? Más ahora hay que pues, seguir saliendo a pelear. Para mí pelear hoy significa eso, construir prácticas democráticas en un contexto en donde es cierto, la gente está cansada, pero es imprescindible una ética democrática, una ética de eso, un mundo donde puedan caber todos los mundos. Bueno, Jairo, muchas gracias por tu aporte también tan valioso. Como siempre, a todos ustedes, a Carlos Marín, a Juan Carlos Prieto, a Gabriel por este grato encuentro, por este respiro que nos dan de esperanza y a partir de sus propias experiencias, de cómo estamos nosotros proyectando nuestras acciones como ciudadanos éticos y políticos, como ustedes lo acaban de afirmar. Agradecerles a la Escuela de Derecho y Ciencia Política, a todos nuestra audiencia que nos han acompañado por el Facebook Live, por las redes sociales, invitarlos de paso a un evento que está programado también por la Escuela de Derecho, es el conversatorio sobre mujer y derecho penal, mañana a las 6 p.m. también por este medio, y pues esperar volvernos a encontrar con ustedes, ojalá muy pronto, para poder seguir compartiendo estas experiencias y estas miradas que seguramente van a enriquecer también nuestro propio accionar en Bucaramanga. Muchas gracias a todos y todas ustedes. Un placer haberlos tenido acá y felicitaciones por ese trabajo que realizan. Muchas gracias y Dios los bendiga a todos. Gracias, muy Muchas amable. gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Ok, gracias a ustedes también, muy amables.